la primera ley, hacerlo obvio. Muy buenas tardes, esta es nuestra segunda sesión del Club de Lectura, conformado por Esther Lancerio, César Cuevas, Ruth de los Santos, Eliana García y quien les habla, Wendy Masí, y vamos hoy a hablar específicamente acerca de la primera ley para formar un hábito. Entonces, para este capítulo de nuestro libro, me gustaría que Ruth de los Santos opinara o comentara lo que ella aprendió sobre el mismo. En este capítulo, en esta ley, si se puede decir así, yo me pude identificar mucho con algunos de los temas que él mencionó. Y uno de los experimentos que me llamó bastante la atención fue uno de los primeros que menciona, que fue el de los gatos. Y cómo mientras la práctica, es como un dicho que dicen que la práctica es el maestro. Entonces me recordó eso de los gatos y cómo en cada uno de los experimentos que él iba haciendo, los gatos iban identificando esas cosas que le iban a llevar hacia esa meta. Entonces, como que muchísimas veces nosotros tratamos de como aplicar o implementar distintos hábitos en nuestra vida, pero no nos enfocamos en cómo hacerlo hacia, wow, ¿cómo me explico mejor? O sea, lo que hay que enfocarnos, en lo que hay que enfocarnos es en cómo hacerlo con una constancia para que se haga ya parte de como de nuestra vida diaria. Yeah. Ok, muchas gracias. Eliana García, ¿qué te gustaría decir sobre el capítulo? Bueno, secundando a lo que dijo mi compañera, realmente sí es cierto que el ser humano necesita una constancia, pero también me di cuenta como hablando de los hábitos, que es cierto lo que una parte que decía el libro, de que si realmente tú duras haciendo una X cosa, cada cierto tiempo tú lo vuelves un hábito. Inclusive uno como ser humano tiene cosas que hace siempre, que son hábitos y que uno inconscientemente no lo sabe. Exacto, y a eso vamos, que es lo que hace el principio del capítulo, nuestra parte inconsciente, porque si ustedes se fijan, James Clear menciona que nuestra rutina es algo producto de nuestro lado inconsciente del cerebro. Nosotros cuando nos levantamos hacemos tal cosa. Por ejemplo, yo me levanto y lo primero que hago es estirar los brazos y yo no me doy cuenta porque eso es un acto inconsciente. Yo no estoy primordialmente diciendo que voy a estirar los brazos antes de levantarme. Eso es algo que ya yo tengo predeterminado. Entonces, para esa creación de hábitos es necesario que nosotros seamos conscientes de nuestra rutina. Si nosotros no somos conscientes de las cosas que hacemos, no podremos determinar cuáles están mal o cuáles son buenas. O sea, y con mal o bien no me refiero a algo que esté encaminado por la moral, sino que te lleve a esa persona que tú quieres ser. Entonces, lo que dice James Clear es que es preciso para esa creación de un nuevo hábito el registro de todos nuestros hábitos para nosotros concientizarnos y darnos cuenta de que esos hábitos forman parte de nosotros. Entonces, una vez que nosotros recapitulamos y le damos vuelta a todas esas acciones que hacemos, ponemos eso en una lista y después decidimos cuáles de esas contribuyen a la persona que nosotros queremos ver dentro de 5 años, por ejemplo. Esther, ¿algo que añadir? Bueno, no mucho, pero sí, como que básicamente lo importante es que bueno, al principio del capítulo él hablaba de que los hábitos o sea, para uno decidir qué hábito quiere implementar, uno tiene que primero visualizar qué clase de persona quiere ser. Te decía que tus hábitos son parte de tu identidad. No todos, por supuesto, pero por ejemplo, mi papá es una persona que le gusta mucho oler bien, por ejemplo.
Entonces, uno de sus hábitos es que cuando termina de comer, o entre comidas, o se cepilla los dientes, y si no está en la casa o no tiene como su cepillo, busca como un dulce o algo para que como que la boca no la vuelva recién comido, no sé si me explico. Entonces, como que eso es algo que caracteriza a mi papá. Entonces, como que ese es un punto de los hábitos importantes, como que tus hábitos te van a llevar a la persona que tú quieres ser y a ser mejor cada día. Entonces, los hábitos, la primera ley decía que hacerlo obvio, pero no en el sentido de como, ah, sí, este es mi hábito y es obvio que ese es mi hábito, sino que se volviera automático. Por ejemplo, como decía Melissa, despertarte y para mí lo primero que hago es levantarme de la cama y cepillarme los dientes. Lo primero que hago. Y es automático. Entonces, eso es un hábito, como que algo se vuelva automático y eventualmente, al final del capítulo, él hablaba de que para saber qué hábito implementar, dónde implementarlo, cuándo implementarlo, o quitarte un hábito, es bueno saber cuáles son los que ya tienes. Entonces, como que hacer un listado de tus hábitos, ver si hay alguno que quieres cambiar o ver si hay alguno que quieras agregar después de hacer algún hábito para que se vuelva como asociación de hábitos. Que si hiciste esto, entonces luego vas a hacer esto. Por ejemplo, si voy al gimnasio, entonces el segundo hábito después del gimnasio va a ser bañarme. Entonces, bueno, así es como se practican los hábitos. Exacto, concuerdo mucho con lo que tú dices, eso de la acumulación de hábitos. Porque, por ejemplo, si uno de los nuevos hábitos que yo quiero implementar en mi rutina es la lectura, yo puedo poner antes de la lectura el baño o la preparación de mi cama para ir a dormir, porque estaré gestionando el ambiente correcto para motivarme o para incentivarme a cometer o a ejecutar ese hábito. Entonces, César, ¿qué tú tienes para decirnos acerca de lo que aprendiste? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Este capítulo me resulta muy importante y aunque no lo creamos, esto nos sirve de mucho provecho en nuestras vidas. Como que, por ejemplo, pude aprender que la principal razón por la cual el cerebro recuerda el pasado es para predecir de mejor manera lo que va a funcionar en nuestro futuro. También los hábitos vienen siendo como, eh, son atajos mentales aprendidos gracias a nuestras experiencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos malos hábitos desde los financieros, malos hábitos académicos, vamos a estar, no vamos a tener libertad ni vamos a aprender a sobrepasar eso. Hubo una pequeña frase que pude leer en ese capítulo que dice, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Diría que crear una intención de implementación es una estrategia que puede usar para integrar un nuevo hábito, como dijo en el capítulo, con el horario y el lugar específico. Perfecto, o sea, en verdad, yo nunca me había parado a pensar o sea, en lo fácil y difícil a la vez que iba a ser crear un hábito, pero este libro nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, si yo le fuera a hacer una pregunta, por ejemplo, a Ruth o a Eliana, de qué ellas harían para desarrollar ese nuevo hábito, ¿qué ustedes me contestarían? Él mencionó algunos pasos, no me recuerdo muy bien el orden, pero sí recuerdo que era identificar el problema y luego como tratar de resolverlo. Era identificar el problema y luego tratar de resolverlo y era como hacer eso que tú quieres lograr atractivo y luego como que trabajar hacia esa meta. Entonces yo creo que, por ejemplo, si un hábito que alguien quiere implementar en su vida es ir al gimnasio, es como que identifica algo que, como que, ¿por qué tú quieres ir al gimnasio? ¿Qué ganancias tú traes yendo al gimnasio? Y luego que tú tengas eso, no tenga el gimnasio como
un castigo o una obligación, sino como que aprende a disfrutarlo y aprende a identificar la recompensa que tú vas a obtener de eso. Ok, en verdad el capítulo estuvo muy provechoso. Si lo fuéramos a resumir, sería en los siguientes pasos. Para poder hacer un hábito obvio, lo que necesitamos es llevar un registro de ese hábito y aparte de ese registro, debemos empezar nuestros hábitos, o sea, ponerle una fecha y un lugar, porque si no hacemos eso, no los estamos detallando. Y si no los detallamos, entonces no nos estamos motivando a ejecutar la acción. El tercer hito que deberíamos seguir también es la acumulación de hábitos, que Esther lo mencionó. Y por último, crear una lista de esos hábitos, reconociendo cuáles son buenos y cuáles son malos. Entonces, eso sería todo por nuestra segunda sesión, así que muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo.